Queridos amigos, estamos iniciando en este martes 17 con la palabra del Señor, nuestra jornada, lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, porque a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades, y más todavía. Por propia iniciativa ellos nos pidieron, con viva insistencia, que les permitiéramos participar de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. Queridos amigos, ustedes saben que aquí nos encontramos ante la pobreza de muchos hermanos de Jerusalén. Y aquí habla y Pablo alaba a la iglesia de Macedonia. Pero por ejemplo, ponan a la ella, qué lindo que es. Porque cuál año tenés en añandenetame porque está itereí en la corrupción. Está itereí o en la mondaja. Allí bañan de abuitebe, está itereí. Y eso ya es aquí el pan nuestro de cada día. Está hoy la nepovebio mía y muchas otras cosas. Eso es lo que aflora allí, pero hay muchas otras cosas terribles, ¿verdad? Dentro de nuestra nación. Y por eso Pablo insiste. Quiero informarle, que la gracia de Dios se ha concedido a la iglesia de Macedonia. Ojalá que nosotros también. La gracia de Dios se nos conceda a nosotros como nación, como país. Porque dice, a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probados. Y digo entonces muchas veces, ya ella lleva la nañime ponaina. Estamos en una situación de pobreza o lo que sea, entonces enseguida ñañembo socio, vea ese socio, vea fulano, ya ayudada yo, que tu anguayo me dice nepoivivismo, ya lleva, para que me ubique ahí porque somos amigos, ¿verdad? Y así hacíamos. Y sin embargo dice, a pesar de las grandes tribulaciones con que ellos fueron probados, los de Macedonia, sin embargo, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza, sin embargo, han desbordado en tesoros de generosidad. Quiere decir que el Señor nos está llamando a ser generosos. Generosidad quiere decir a pesar de nuestra, entre comillas, pobreza, nosotros tenemos que mirar el bien común. Tenemos que mirar el bien de la comunidad, el bien de la nación. Pero upeana, entonces, queridos hermanos, peñan de yara o pocoana, peñan de apetu unes ape, ñandere cobereje. Lando poco y no hay peñan de yara, no iméramo, ñandere cobepe. Es muy difícil que nosotros seamos generosos. Al contrario, vamos a estar diciendo, sálvese quien pueda. Cada uno busque algún amiguito que le pueda ubicar en algún puestito. ¿Entendés? Así es que, queridos hermanos, yayerueta, por la gracia de Dios, imitar lo que hacen estos hermanos de la iglesia de Macedonia, dice. A pesar de su dificultad, son generosos y abiertos para hacer crecer y ayudar a la comunidad necesitada. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.